¿Qué tal, chicos del Colegio Marcelino Champañá? En nuestro curso de trigonometría, hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante. El tema es circunferencia trigonométrica. ¿Qué viene a ser una circunferencia trigonométrica? Es una circunferencia que lo vamos a trasladar al plano cartesiano. En este plano cartesiano hemos ubicado a una circunferencia. Pero esta circunferencia tiene la característica de que su radio es equivalente a 1. Entonces, acá tenemos, como ustedes ya recordarán, el eje X y aquí está ubicado el eje Y. Entonces, hemos trasladado nuestra circunferencia trigonométrica donde la medida de su radio es equivalente a 1. Entonces, acá todas las circunferencias que vamos a trazar, todas tienen medida de su radio equivalente a 1. Bien, vamos a iniciar en este punto el ángulo en posición normal y como ustedes recordarán, el ángulo en posición normal parte desde el eje X positivo, puede irse en sentido antihorario como también puede irse en sentido horario. Bien, entonces yo voy a ubicar por acá un arco, vamos a trazar acá un arco, ahí, y este arco va a tener ahí una medida de su ángulo. Aquí vamos a trazar el ángulo central, vamos a ubicar aquí el ángulo central. Aquí hemos ubicado nuestro ángulo central. Este es el ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta. Este radio, como ustedes recuerdan, vale 1, la medida del radio es 1, es una circunferencia trigonométrica, y aquí tenemos el arco que también tiene medida teta. Entonces aquí hemos ubicado un punto P. Ese punto P está en el plano cartesiano y lo que queremos es encontrar cuáles son las coordenadas del punto P. Para encontrar las coordenadas del punto P, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes en el plano cartesiano ubican desde aquí la abscisa hacia la derecha y hacia arriba sería la ordenada. Entonces vamos a trazar aquí, vamos a trazar acá, esa altura, acá es perpendicular, esta medida de aquí, que le podemos llamar A, y esta altura que viene a ser B. Entonces las coordenadas del punto P va a tener A, B. Esto lo hemos visto en el ángulo en posición normal. A hacia la derecha y B hacia arriba. Entonces, como tenemos el ángulo teta, yo puedo decir cuál es la medida del seno de teta. Por acá lo escribo. El seno de teta viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso viene a ser B entre 1. Entonces obtenemos simplemente que el valor de B vale seno de teta. O sea, la ordenada de este punto viene a ser el seno de teta. Bien, y de la misma manera también podemos encontrar el valor de A. Para encontrar el valor de A, ¿qué necesitamos? Necesitamos aquí el coseno. Entonces, vamos a escribir acá que el coseno de teta es el cateto adyacente A sobre la hipotenusa. Entonces, ahí tenemos prácticamente también el valor de la abscisa. Entonces, este punto va a quedar sus coordenadas. Coseno de teta, seno de teta. Bien, entonces, una vez que ya tenemos ubicado ahí quién es el coseno de teta y quién viene a ser el seno de teta, en este triángulo prácticamente vienen a ser estos segmentos. El segmento que nosotros hemos trazado acá viene a representar el coseno de teta, este segmento, y el vertical viene a ser el seno de teta. Por ejemplo, esto lo podemos llevar acá a un ejemplo. Por decir, yo puedo ubicar acá el ángulo de 50 grados. 50 grados, yo puedo encontrar qué línea representa la de acá. Esta línea vertical
que estamos trazando prácticamente viene a ser el valor de la ordenada. Y la ordenada en este caso viene a ser el seno de teta. Acá decimos que esto viene a ser el seno de 50 grados. Miren, acá está el ángulo de 50. La línea vertical hacia el eje X representa el seno de 50. Y si trazamos la línea horizontal, esta línea de acá, va a representar el coseno. Pero esta línea es fácil que nosotros lo tracemos hacia allá, ahí. Entonces, esta línea de acá, aquí también está formando ángulo de 90. Entonces, esta línea va a representar el coseno de 50 grados. Ahí tenemos. Entonces, acá está el ángulo de 50. La línea vertical viene a ser el seno de 50 y la línea horizontal va a representar el coseno de 50. Como ustedes recordarán, esta línea vertical, que viene a ser la ordenada, tiene un valor positivo. La línea horizontal viene a ser la abscisa, también tiene un valor positivo. Por ejemplo, yo puedo ubicar otro ángulo más. Vamos a suponer por acá, supongamos acá es 90, acá es 180. Supongamos por acá 160 grados. Ahí está ubicado el ángulo de 160 grados. Desde aquí parte el arco hasta llegar a 160. Pero estoy ubicando solamente este punto. Entonces necesito trazar la línea vertical, que siempre la línea vertical va a representar al seno y la línea horizontal que va a representar al coseno. Entonces voy a trazar acá primero la línea vertical, esta línea vertical, ahí. Esta línea vertical representa al seno, entonces diríamos que esto es el seno de 160 grados. Miren, esta línea vertical es el seno de 160 grados y la línea horizontal que lo trazamos acá, a ver ahí, acá podemos decir, esta línea horizontal viene a ser el coseno de 160 grados. Entonces, recuerden, la línea vertical representa el seno y la línea horizontal representa el coseno. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ponerle los signos. El seno, como está hacia arriba, el seno de 160 va a tener signo positivo. Y el coseno de 160, que es horizontal, está hacia la izquierda, tiene signo negativo. Esas son las coordenadas. Este punto de acá, donde termina 160 grados, va a tener coordenadas para el seno de 160, que es positivo, y para el coseno de 160, que es negativo. Porque ustedes recordarán, nosotros contamos en el eje X negativo y luego subimos una cantidad positiva. Si estuviera acá, recuerdan, en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativos. Por lo tanto, el seno y el coseno van a salir valores negativos. Aquí va a ser diferente, ¿no? Acá el valor de la abscisa es positivo, el valor de la ordenada viene a ser negativo. Entonces, dependiendo en qué cuadrante está ubicado el ángulo que me indica, para saber si va a tomar valor positivo o valor negativo. Vamos a ubicar por acá un ángulo. Un ángulo acá es 270, acá es 360. Entonces vamos a suponer que aquí el ángulo es 300 grados. Acá está el eje X, aquí el eje Y. Entonces recuerden, el valor horizontal es el coseno. El valor vertical o la línea vertical viene a ser el seno. Entonces yo voy a trazar aquí una línea vertical, ahí. Esa línea vertical, ya les dije, viene a ser
el seno. Entonces acá tenemos que esto es el seno de 300. Acá está el punto, nosotros podemos calcular sus coordenadas de ese punto. Entonces tenemos la línea vertical, es el seno de 300. Y si queremos la línea horizontal, tendríamos que trazar hacia el eje Y, hacia allá, ahí. Esta línea horizontal va a representar el coseno de 300 grados. A ver, veamos cómo está hacia la derecha, el coseno viene a ser positivo y el seno de 300 será negativo. Entonces, miren, acá hemos ubicado 300 porque acá es 90, 180, 270 y regresa nuevamente acá a la circunferencia que es 360. Ahí hemos ubicado la línea del seno vertical y la línea del coseno que es horizontal. Podemos ubicar acá otro ángulo. Vamos a suponer que yo requiero un ángulo por aquí. Vamos a poner acá un ángulo cualquiera. Acá es 270, acá es 180, aquí es 270. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí el ángulo de 240 grados. Y puedo trazar tanto la línea vertical como la línea horizontal. La línea vertical estará ubicada ahí. Ángulo de 90, esta línea vertical representa, la línea vertical siempre va a representar al seno. Esto viene a ser el seno de 240 grados. Miren, está hacia abajo, el seno de 240 es negativo. Y ahora el coseno es horizontal. Aquí trazamos el coseno en forma horizontal ahí horizontal. Esto representa, esa línea representa el coseno de 240 grados. Y el coseno de 240 grados también tiene valor negativo. Bien, entonces que quede claro que nuestras líneas, tanto del seno como del coseno, ¿no? En este caso el seno representa la línea vertical y el coseno representa la línea horizontal. Vamos aquí a ver un ejemplo. En este ejemplo, ya es una aplicación donde necesitamos calcular el área. Acá está el eje X y aquí tenemos el eje Y. Esto representa una circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica, como ya les dije, toda circunferencia trigonométrica tiene como medida de su radio la unidad 1. Entonces, aquí me piden hallar el área de ese triángulo, pero prácticamente el ángulo θ parte hasta acá. Y yo quiero calcular el área de este triángulo. Como ustedes recordarán, el área del triángulo, por geometría básica, representa la medida de la base por la altura dividido entre 2. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, prácticamente aquí estará la medida de la base. Y la medida de la base, le vamos a poner ahí, es 1. ¿Por qué la medida de la base es 1? Porque esto está representando el radio de la circunferencia. Y el radio, como ustedes saben, tiene una medida positiva. Entonces la medida de la base es 1. Y ahora me falta la altura. Pero la altura, este es un triángulo obtusángulo. La altura cae fuera. Entonces vamos a trazar aquí la altura. Ahí. Aquí trazamos la altura. Entonces esta altura prácticamente viene a ser, las líneas horizontales representaban al coseno. Entonces esta línea horizontal representa el coseno de θ. Pero recuerden que este coseno de θ es negativo. Este coseno de θ es negativo. Hay que tener en cuenta eso. Está a la izquierda, representa el valor de la abscisa. La abscisa a la izquierda está representado por el coseno de θ.
O sea, un ángulo acá, por ejemplo, puede ser más de 90 menos de 180. De repente el ángulo es 120. Y si nosotros calculamos el coseno de 120 me va a dar negativo. Entonces, al momento que voy a calcular el área, vamos a poner aquí el área es la base, que es 1, multiplicado por la altura, que viene a ser el coseno de teta, y esto lo divido entre 2. Pero como ustedes se darán cuenta, el coseno de teta es un valor negativo. Y el área 1 multiplicado por este valor negativo va a seguir quedando negativo. Y el área no tiene que ser negativo. Entonces, para que esto se transforme en positivo, le vamos a poner acá adelante un signo negativo para medir el área. Entonces acá le ponemos negativo, menos. Menos que estoy colocando, con el coseno que es negativo sería menos por menos, me va a quedar más. Entonces eso quiere decir que el área de nuestro triángulo quedará menos el coseno de teta dividido entre 2. Y ahí tenemos el área del triángulo.